Los archivos secretos del Vaticano. El Archivum Secretum Vaticanum. Secretos perdidos del poder y del tiempo. En el corazón del Vaticano, oculto tras puertas de roble centenario y vigilado por los silencios más antiguos de la cristiandad, se encuentra un lugar donde la historia no se estudia, se administra. Un santuario de papel y tinieblas, donde las fechas no importan y los nombres se disuelven entre tinta y polvo. Ese lugar existe, tiene un nombre, uno que no debe pronunciarse a la ligera. Durante siglos, su existencia fue negada, minimizada, envuelta en palabras suaves para aplacar la sospecha. Secretum, dicen algunos, solo significaba privado, pero el latín de la Iglesia no es inocente. En las paredes del Vaticano, nada es casual. Cada palabra pesa como una sentencia. Secretum, en efecto, es lo oculto, lo que no debe ser revelado, lo que se guarda no por valor histórico, sino por el poder que contiene. Año 1612, el Papa Paulo V ordena la creación de este archivo, lo separa de la Biblioteca Apostólica y lo blinda bajo un nuevo régimen. Solo el Papa y sus más íntimos custodios tendrían acceso. No se trataba de preservar el conocimiento. Se trataba de controlar la narrativa, de que nadie, jamás, pudiera leer la historia completa del mundo sin el filtro del trono pontificio. Hoy, más de 85 kilómetros de estanterías se extienden en un laberinto infranqueable, iluminado por la penumbra de lo prohibido. Hay allí documentos jamás mostrados, cartas entre los emperadores y los papas, tratados de guerra, mapas de tierras jamás reconocidas oficialmente, bulas papales que respaldaron cruzadas sangrientas y silencios diplomáticos que costaron millones de vidas. El juicio de Galileo, completo, no la versión para los libros escolares, la verdadera, la que se selló en lágrimas y amenazas. El expediente de Giordano Bruno, el monje condenado por atreverse a hablar de infinitos mundos. Y entre todos estos documentos aparecen menciones a textos antiguos, textos que la Iglesia jamás reconoció oficialmente, pero que ha vigilado con una obsesión digna de los inquisidores de antaño. Uno de esos textos es el libro de Enoc, un libro apócrifo, ignorado por la Biblia católica, pero reverenciado por culturas antiguas y redescubierto en manuscritos etíopes, escondido durante milenios entre tradiciones que sobrevivieron al filo del dogma. El libro de Enoc describe un mundo anterior al diluvio, un mundo donde los vigilantes, ángeles caídos, descienden y se mezclan con los humanos. Les enseñan tecnologías, conocimientos, astronomía y artes prohibidas. Habla de portales, de dimensiones, de seres que no pertenecen a esta realidad. ¿Y qué hace la Iglesia con un texto así? Lo niega, lo silencia, pero no lo destruye, lo guarda. Numerosos investigadores han denunciado que dentro de los archivos secretos del Vaticano existen fragmentos del libro de Enoc que nunca fueron mostrados al mundo. Hojas arrancadas, tal vez recuperadas del desierto de Qumrán, tal vez rescatadas de ruinas asirias o de monasterios del Cáucaso antes de su destrucción. Páginas que describen con exactitud arquitecturas imposibles, alineaciones celestiales desconocidas y entidades que no encajan ni en la teología ni en la ciencia, pero que parecen hablar el mismo lenguaje que ciertas teorías modernas sobre agujeros de gusano, multiversos. Te invito a que si quieres saber más sobre el libro de Enoc, le des clic a este video que te dejo aquí en la esquina de arriba. Aquí es donde se cruzan los caminos, porque no es casual que los archivos secretos y los misterios del tiempo estén íntimamente relacionados. Los testimonios de científicos que aseguraban haber roto la línea temporal. Ahora bien, ¿qué pensar si el Vaticano supiera más de lo que admite? Y si no solo hubiera registrado fenómenos temporales, sino que los hubiera documentado. Documentos internos del archivo hacen mención a un supuesto dispositivo construido en los años 50 por el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino con conocimientos avanzados en física cuántica.
Ese artefacto fue llamado el cronovisor. Según los informes, permitía ver escenas del pasado con total precisión: la crucifixión de Cristo, la destrucción de Sodoma, el asesinato de César, y aunque la Santa Sede negó su existencia, el silencio institucional y la misteriosa muerte del padre Ernetti dejaron una estela de sospecha que nunca se disipó. Ese cronovisor, si existió, habría sido almacenado en el archivo secreto, no por su valor histórico, sino por las implicaciones teológicas de lo que mostraba. Porque si uno puede ver el pasado con claridad, también puede ver las mentiras. El poder de Roma no reside solo en la fe, sino en el monopolio de la verdad. Y si hablamos de control, los archivos secretos también guardan otro tipo de secretos. Documentos de inteligencia del siglo XX, informes sobre regímenes dictatoriales, concordatos con líderes oscuros, archivos sobre el Holocausto, declaraciones jamás hechas públicas de testigos, prisioneros, religiosos que fueron silenciados o desaparecidos. Incluso se habla de una sección prohibida, un área dentro del archivo donde se almacenan documentos no catalogados, sin fecha, sin autor, sin procedencia oficial. Allí, según algunas filtraciones, habría cartas escritas en lenguas muertas, diagramas que parecen no responder a ninguna lógica moderna. Incluso una carta sellada con cera negra, dirigida a la Iglesia del futuro y fechada en el año 2029. ¿Qué dice esa carta? Nadie lo sabe, nadie lo sabrá, al menos no por voluntad del Vaticano. Y sin embargo, los ecos del libro de Enoc resuenan, porque cada vez que un texto prohibido se filtra, se abre una grieta, y cada grieta permite ver un poco más allá de la versión oficial. Y si el libro de Enoc no fuera solo un texto antiguo, sino una advertencia, una visión de un tiempo que se repite, de vigilantes que nunca se fueron, de tecnologías que fueron enterradas para mantenernos en la ignorancia. Los archivos secretos del Vaticano no son una reliquia, es una entidad viva, respira entre las paredes del poder, cambia, se adapta, silencia. Pero el archivo nunca termina, porque los archivos secretos del Vaticano no son solo un depósito de hechos antiguos, es una fortaleza de los silencios. Una muralla construida con secretos que no pertenecen únicamente a la historia, sino a lo que nunca debería ser contado. Y si lo anterior les pareció escalofriante, prepárense. En los documentos más ocultos del archivo, se hace mención a las apariciones marianas, no las que todos conocen, sino aquellas que fueron suprimidas, perseguidas, desacreditadas incluso por la misma Iglesia que las proclamaba milagrosas. Hubo una aparición en Kazajistán, en 1929, donde una mujer, que hablaba en arameo, entregó un mensaje que incluía fechas futuras y advertencias sobre una figura que se sentaría en la cátedra de Pedro, sin haber sido elegido por el Espíritu Santo. El informe fue clasificado con un sello de plomo, un nivel de seguridad reservado solo para eventos considerados de riesgo apocalíptico. La aparición fue negada. El pueblo donde ocurrió hoy ya no existe. Y es que los documentos sobre los concilios secretos que eligen a los papas contienen más sombra que luz. No todo ocurre en la Capilla Sixtina. En los archivos secretos del Vaticano se guardan transcripciones de votaciones no oficiales, pactos sellados antes del humo blanco, y hasta amenazas a cardenales para asegurar el ascenso de candidatos obedientes a intereses ajenos a la fe. Entre ellos, un nombre se repite una y otra vez en los márgenes de documentos filtrados: Papa Luciani, Juan Pablo I, un pontífice cuya muerte ocurrió a los 33 días de asumir. Una nota manuscrita encontrada en el archivo, y nunca mostrada al público, decía: el que desata los nudos no puede ser atado. Pero esta vez, el nudo lo ahogó primero. ¿Qué había descubierto Juan Pablo I? ¿Qué estaba dispuesto a revelar? ¿Y por qué su informe sobre el Evangelio de Bernabé jamás salió del archivo? Sí,
el Evangelio de Bernabé, ese texto maldito negado por Roma, donde se afirma que Jesús no murió en la cruz, que Judas fue quien tomó su lugar, y que el Mesías habló de un profeta que vendría después de él, no para construir iglesias, sino para destruir los ídolos del poder. Ese manuscrito fue hallado, según algunos informes filtrados, en una bóveda otomana en Turquía, y adquirido en secreto por el Vaticano a través de la embajada italiana. Desde entonces permanece sellado. Clasificación non replicari. El término non replicari es uno de los sellos más temidos del archivo. No significa solo no copiar, significa no mencionar, no referenciar, no existir. Solo 8 documentos en la historia del Vaticano han recibido ese sello. Uno de ellos contiene una absolución secreta firmada en 1308 por el Papa Clemente Pío, exonerando a los caballeros templarios de toda herejía. Una confesión devastadora, porque revelaría que la mayor traición no fue la de los templarios, sino la de la Iglesia, que los sacrificó para proteger pactos con la corona francesa. Y aquí comienza otro de los caminos más siniestros. La ruta de las ratas, una red de escape construida en los años 40 para ayudar a nazis de alto rango a huir de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién la organizó? No fueron soldados, ni siquiera políticos. Fueron obispos, cardenales, algunos ya beatificados, con pasaportes del Vaticano, sellos diplomáticos y documentación expedida dentro del Archivum. Los nombres están allí. Algunos se han filtrado, otros aún esperan el día en que la historia se atreva a pronunciarlos. Y el tercer secreto de Fátima, lo que el Vaticano mostró al mundo, fue una versión dulcificada, incompleta, un sueño simbólico, ambiguo, inofensivo, pero documentos internos, firmados por el arzobispo Loris Capovilla, mencionan que la verdadera tercera parte del secreto hablaba de una gran apostasía dentro de la Iglesia misma, de un papa que sería guiado por una inteligencia contraria a lo divino, una entidad de luz falsa que se presentaría como un salvador, pero que buscaría alterar los evangelios, unir religiones bajo un solo credo y preparar al mundo para una revelación final no cristiana. ¿Ficción? ¿O parte del motivo por el cual Benedicto XVI renunció sin una razón clara? Un documento sin firma, archivado bajo el título Lux Tenebris, la luz de la oscuridad, menciona a un papa negro, no por su raza, sino por su lealtad. Un pontífice que serviría no a Cristo, sino al adversario. Un hombre de carisma perfecto, sonrisa pastoral, y una agenda que incluiría la destrucción progresiva de los pilares tradicionales de la fe. Hoy, su identidad sigue siendo especulación, pero el archivo guarda, en un sobre cerrado con un triple sello, un informe titulado In nomine eius qui venit, sed non ad Deo, en nombre del que viene, pero no de Dios. Nadie ha abierto ese sobre. Dicen que lo hará el próximo papa, tal vez el último. Pero los documentos están allí, pacientes, esperando, como cicatrices del tiempo, como pruebas irrefutables de que la historia que nos contaron nunca fue completa. Y mientras el mundo mira hacia el futuro, el Vaticano sigue mirando hacia atrás. No para recordar, sino para vigilar que el pasado nunca revele demasiado. Si este viaje por las sombras del conocimiento prohibido ha resonado contigo, suscríbete, porque aún hay más, mucho más oculto tras los muros del silencio. Dale like si deseas que los archivos hablen y activa la campana, porque en este canal el tiempo, la historia y el misterio no han dicho su última palabra.